Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a lunes de conferencia Fusenda. Estaba confundiendo con el martes de Kardec. Esta cita que tenemos con el doctor Manuel Barbo González, gracias a su generosidad, gracias a Senderos de Paz también. Es el centro donde él es socioactivo. Tenemos esta cita con él, con la ciencia, la investigación, el espiritismo y todos estos temas que él, pues, cariñosamente nos trae mensualmente. Hoy, la tercera parte de la conciencia más allá de la vida. Este tema que ya él había dado dos partes y hoy nos va a dar la tercera parte. El doctor Manuel Barbo González es médico, especialista en medicina biológica, bioenergética, alternativa. Además es vicepresidente de AME, la Asociación Médico Espírita de Colombia. Entonces, como siempre, muy agradecido por que nos haya aceptado esta invitación, Manuel. Y como toda reunión de estudios espíritas, iniciamos con una oración, para lo cual le pido que me acompañen de pensamiento y de sentimiento, de emoción, para elevar ese plano espiritual superior, esa petición de acompañamiento, de asistencia, de inspiración, especialmente para nuestro conferencista Manuel Barbo, para que su verbo sea fluido, para que pueda él perfectamente desarrollar ese tema que ha preparado, y nosotros que seamos ese auditorio preparado, atento, dispuesto a recibir este mensaje, cual semilla que pueda germinar, que pueda entrar en un terreno positivo, preparado, y que pueda dar frutos de fortalecimiento de nuestra fe, de mayor esperanza, de mayor acción en el bien, mientras que estamos encarnados y después cuando partamos a ese plano espiritual. Muchas gracias y que así sea. Manuel, muchas gracias a ti otra vez por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Buenas noches, Abel. Buenas noches a todos aquellos que nos van a acompañar durante el transcurso de esta charla. Y agradeciendo al plano superior, al Maestro Jesús, que hoy nos da otra oportunidad más para comentar con todos ustedes la tercera revelación, el Consolador prometido por Jesús, que llegó en manos de Allan Kardec. Hoy, como Kardec lo dijo, la doctrina espírita es ciencia, filosofía y religión. Hemos dado estas conferencias de la conciencia más allá de la vida, ¿verdad? Primera parte, segunda parte y tercera parte. Hoy terminamos para mostrar, como nos pidió Kardec, la ciencia demostrando la realidad de la vida, lo que la doctrina espírita en su momento nos trajo como tercera revelación, completando, como dijo Jesús, su mensaje, que fue la segunda revelación cuando Él vino al mundo y nos dio el mensaje del amor. Bendícenos, Señor Jesús, en estos momentos, a todos los que estamos aquí trabajando para continuar en este mensaje del Consolador y a todas aquellas personas que se nos unen. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, como ya expresamos, esta conferencia la pueden encontrar en YouTube, y la primera parte y la segunda parte. Hoy estamos con la tercera parte. ¿Qué quiere decir la conciencia más allá de la vida? La ciencia no te habla de alma, de espíritu, sino de conciencia. Entonces,
es la conciencia, el espíritu, más allá de la vida física. ¿Qué es lo que hemos tratado a través de estas 3 conferencias? Mostrar que el Maestro Jesús nos mostró la realidad del alma, del espíritu inmortal, de la inmortalidad del alma, como esta foto que está allí, donde Tomás, incrédulo, él lo llama a que introduzca sus dedos. Aquí Jesús mostró a todos nosotros la necesidad del estudio, de la investigación. No es malo, no podemos tildar de diabólico, de equivocado, de erróneo estudiar el alma, porque eso es, como dijo Sócrates, conócete a ti mismo. ¿Cómo nos vamos a conocer si no estudiamos, si no investigamos quiénes somos? La famosa discusión del ser y no ser. ¿Cuál es el ser? Lo del espíritu inmortal, que es imperecedero. Ahí Jesús llamó a Tomás y le mostró, ven, investiga, tócame. Eso nos dice Jesús hoy. Por eso es importante empezar con esa certeza que somos inmortales y que Jesús hace 2000 años nos dejó este gran mensaje cuando él, después del fenómeno del Gólgota, él quedó 40 días diciéndonos, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? 40 días entre los apóstoles. Ya había tenido mensajes grandes en la transfiguración en el Monte Tabor. Hoy la ciencia nos está mostrando la inmortalidad del alma. La conciencia continúa, ¿verdad? Entonces, leamos Juan 16, el versículo 20 al 22. Jesús les dijo, vosotros lloraréis y lamentaréis. El mundo se alegrará, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Ellos quedaron tristes con todo lo que pasó en el monte del Gólgota, pero luego esa tristeza se convirtió en alegría, porque él estuvo mostrándole la veracidad de sus palabras. Entonces, hoy es lo que estamos nosotros acá recordando, y por eso traemos el del Evangelio según el Espiritismo de Kardec. Ese capítulo, donde está el capítulo 2, y nos explica Kardec que es importante que nosotros tengamos una fe inquebrantable en el porvenir, porque muchos de nosotros, muchas de las personas que hoy materialistas tienen una creencia vaga, no tienen certeza que son espíritus, que son almas, que la vida continúa después de la muerte del cuerpo físico. Ya, y es tan importante saber que tenemos un espíritu que anida en este cuerpo físico y que le da vida, y que cuando este cuerpo físico, sus moléculas, digamos, sus tornillos, sus tuercas, como muchas veces quieren ver como una máquina, eso se oxida, pero ese espíritu sale. Entonces, esto nos da unas grandes consecuencias porque nos va a elevar la moral. Y ya, entonces nosotros vamos a tener la certeza que estamos aquí en un lugar transitorio, como es la tierra, pero el espíritu anida, vive en un mundo espiritual. Por eso decía Pablo, no mires las cosas de la tierra, sino las del cielo. ¿Qué es el cielo? Donde habita el espíritu. Es el reino de Jesús. Entonces, teniendo certeza que somos espíritu, que tenemos que regresar a nuestra verdadera casa, a este reino que el Maestro Jesús dijo. Mi reino no es de este mundo. Y todos somos sus súbditos. Él es nuestro rey, nuestro maestro. Él nos habló a nosotros, pero todavía estamos demorados en comprender sus palabras. Entonces, las cosas de la tierra son transitorias. No podemos amargarnos por la pérdida de algunos de esos bienes. Ya, tenemos que tener una calma de espíritu. Entonces,
En este libro de Divaldo Franco, con Juana de Ángelis, ¿verdad? También nos habla Juana allí de la esperanza que tenemos siempre cuando este hombre o mujer tiene la certeza que tenemos un alma inmortal, ¿verdad? Entonces, y que cualquier suceso que estemos viviendo, ya sea una enfermedad, cualquier situación, tenemos que mantenernos serenos, porque son situaciones que nosotros estamos viviendo para aprender, como decíamos en la conferencia de la humildad. La vida es un aprendizaje y que vamos a retornar de donde vinimos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de soportar las vicisitudes, las dificultades, ¿ya? Entonces, y que en este momento tenemos dificultades como el COVID y otros virus que puedan venir, que ya han pasado. Entonces, nosotros tenemos que tener la certeza que somos espíritus inmortales y que tenemos un capitán. Aquí dice el excelso nauta. El nauta, este capitán que maneja este barco llamado la tierra, que es Jesús de Nazaret. Entonces, haciendo énfasis en estos, aquellos que leen las epístolas de Pablo, que son muy completas, muy profundas, en Filipenses 3, versículo 20, él nos dijo, pueden revisar, él nos dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, nuestra ciudadanía no es terrestre. Por eso hay cantidad de personas, seres que se encarnan y pueden morir a las 2 horas, a las 3 horas, a veces en el vientre de la madre, a un año, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20. Eso nos muestra que todos tenemos un diferente recorrido y que lo importante no es el cuerpo, sino el espíritu que está allí, que está allí. Ese está allí bajo una experiencia y es importante que tengamos eso presente. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire que nos lo dijo Pablo en Filipenses. Entonces, en este libro que publicó hace unos meses atrás, El Tiempo, que habló una serie sobre la neurología, hay uno que se llama ¿Qué es la conciencia? Ya, entonces, nosotros a veces vemos conciencia con S o sin S. Cuando se pone conciencia con S, se está refiriendo al fenómeno neurobiológico. O sea, cuando vemos a la mente, al cerebro, desde el estudio de la neurofisiología, desde la visión anatómica, es la parte esta de los neurólogos que consideran que la mente es producto del cerebro. Mientras que si le quitamos la S y ponemos conciencia, estamos viendo el cerebro, esta dicotomía que hay entre mente y cerebro, desde el aspecto moral o religioso. Entonces, el diccionario de lengua española nos dice que la conciencia es la capacidad del ser humano para reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella, reconocer lo que nos rodea. También otra definición, el conocimiento inmediato y espontáneo que todos nosotros tenemos de sí mismo, de nuestros actos, de nuestras reflexiones. En psicología lo definen como el acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Entonces, mírense, estas 3 definiciones que están en cualquier diccionario nos están mostrando que conciencia es el acto en el cual medimos, valoramos nuestra realidad. La conciencia de decir yo soy. Entonces, mientras que nosotros acá con la parte esta de conciencia con S, como ven los neurobiólogos y la neurología, la parte materialista, los neurocientíficos, es que la conciencia es un estado funcional del cerebro caracterizado por la sincronía en la actividad oscilatoria de muchas neuronas que están distribuidas en diferentes partes del cerebro, del encéfalo, y se conectan entre sí por bucles, ¿verdad? Entonces, aquí la conciencia quiere decir que en esta definición, esta visión, que la conciencia con ese es producto del trabajo
de todo el cerebro, del trabajo armonioso, sincronizado de todas las neuronas. Entonces, eso es que lo que nosotros, la parte de la filosofía espírita y la parte hoy de la psicología transpersonal, que es una rama de la psicología, que como dice Juana de Ángelis, la cuarta rama de la psicología transpersonal, y que ya hay muchas universidades en el mundo entero que eh, trabajan esta rama de la psicología transpersonal, que quiere decir que va más allá de lo personal, o sea, va al espíritu, va al espíritu. Entonces, ya muchos científicos médicos, neurólogos, que trabajan incluso en cuidado intensivo, como vamos a ver, en la parte cardiovascular también hay varios cardiólogos trabajando esta visión de, de ver que la mente no es producto del cerebro, que, que, que esa conciencia continúa más allá de la muerte del cuerpo físico, y que la memoria no es producto del cerebro, sino es extracerebral. Podemos referenciar, como ustedes ven aquí en rojo, los diferentes facultativos más influyentes. Algunos han muerto, como la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Pero tenemos hoy lo que vamos a hablar hoy, respetando a Raymond Moody, que fue un doctor pionero en esta experiencia cercana a la muerte, pero tenemos hoy a Michael Sabon, Pim Van Lommel, Peter Fenwick, Sam Parnia, Bruce Grayson, el doctor Eben Alexander. Y tenemos acá de Colombia a Elsa Lucía Arango. Melvin Morse es un pediatra que trabaja experiencias cercanas a la muerte en los niños. Doctor Jeffrey Long, también muy avanzado en esto de las experiencias cercanas a la muerte, es un radiólogo. Entonces, nosotros vamos a ver acá, vamos a mostrar la hoja de vida rápida del doctor Sam Parnia. Nació en Londres, médico de la Universidad de Londres con grado de PhD, Philosophical Doctor, doctor en biología molecular de la Universidad de Southampton, Inglaterra. Es médico y se especializó en medicina interna, medicina crítica, o sea, medicina intensivista, de la que manejan las unidades de cuidado intensivo. También trabaja tanto en Londres como en Nueva York, ¿verdad? Entonces, todo este gran médico empezó esta tarea de la resucitación cuando tenía 22 años. Ya, hay muchos videos para ver, ya tiene varios libros, en inglés se le llama El efecto Lázaro y en español se llama Resurrección. Este cardiólogo, el doctor Pim Van Lommel, cardiólogo holandés, trabajó como cardiólogo en un hospital de allá de Holanda durante 26 años. Y en el 2003 empezó los trabajos en la investigación de la conciencia que continúa después de la muerte física. También vamos a trabajar el doctor Bruce Grayson. Tiene este libro que ya está en español, Después de la muerte. Es un médico psiquiatra y es profesor de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. El doctor Peter Fenwick es inglés, neurocirujano y psiquiatra y doctor en neurofisiología. Entonces es uno de los grandes médicos neurólogos que está trabajando sobre las experiencias cercanas a la muerte, mostrando la continuidad de la conciencia, o sea, del alma, del espíritu, después que el cuerpo físico fallece o deja de trabajar. Tenemos al doctor Eben Alexander, muy famoso, que ya hemos hablado en otras conferencias, porque él vivió en experiencia la muerte del cuerpo físico. Duró 7 días en coma, producto de una meningitis, y es un doctor muy famoso en los Estados Unidos. Sus libros han sido publicados por el periódico New York Times de Nueva York. Salió en portada como esa de Nesbitt, donde dice Heaven, el cielo es real. Él, además de ser médico, es químico también, doctor en medicina de la Universidad de Duke. Se especializó en la Universidad de Harvard en psiconeuroinmunoendocrinología y neurocirujano de la Universidad de Newcastle en Inglaterra.
y profesor de cirugía de la Universidad de Harvard. Este gran médico también es uno de los que vamos hoy a presentar. Él ya en el Anuario Espírita del 2013, como ustedes ven aquí, que se llama Anuario Espírita del 2013, publica en su página 193 el artículo de la revista que salió en esta revista que ya mostré en la diapositiva anterior, Newsweek, el 8 de octubre del 2002. Entonces, allí en la página 193 de aquellos que tengan el anuario, nos dice, la famosa revista Newsweek sorprendió a muchos en la edición de octubre del 2012 con la portada El cielo es real y nos muestra la experiencia de un doctor en el más allá. Entonces, este doctor, Eben Alexander, un neurocirujano de Estados Unidos, vivió una experiencia cercana a la muerte y la publica en su libro La prueba del cielo, la geografía del cielo, y hoy sacó el último libro que se llama La conciencia infinita. La conciencia infinita. Entonces ya lleva 3 libros sobre esto de las experiencias cercanas a la muerte. Tenemos doctor cardiólogo, Michael Sabón, cardiólogo, profesor, escritor, profesor de cardiología de la Universidad de Emory y también es psiquiatra. Entonces, gran médico investigador tiene este libro, Recuerdos de la Muerte, que es también muy profundo, donde hace un estudio detallado de estas experiencias, muy bien revisado. Y él nos dice, trayendo una parte, nos dice que muchas personas están regresando del umbral de la muerte y como la tecnología médica ha permitido traerlos de vuelta en la reanimación, porque hay aparatos y otras técnicas, y es lo más importante y que ustedes leen ahí y que están en amarillo, y nosotros las escuchamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes los médicos que vivían esta experiencia, o sea, que presenciaban una experiencia de estas, decían que eran ilusiones. Y por eso muchos pacientes callaban, porque lo iban a tildar de locos. Y ver que nos dice el doctor, y nosotros las escuchamos. O sea, escuchan esas personas. Veamos aquí al doctor Peter Fenwick en una conferencia en Berlín. Is the final border. All of you are going to die. Most of you are afraid. Why are you afraid? Because you don't know what's going to happen. I expect many of you think it's going to be like this, that the Grim Reaper will come along and take you. No, it's not. It's much more like what the man thinks. I thought it was going to be my mum. Actually, our data shows that it probably will be your mum, or a group of dead relatives, happy dead relatives, who come to collect you. So, entonces, miren ustedes cómo nos dice la parca nos va a llevar. La muerte que acá en carnavales sale, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué sabemos sobre la muerte? Como no se sabe mucho y la gente no les gusta conocer ese tema, pero hay miedo y la ignorancia, miedo por la ignorancia. ¿Qué nos va a pasar cuando nos llegue la hora a todos? Pero eso es el desconocimiento. Y eso es lo que la filosofía espírita está siempre mostrándole al hombre, que mire hacia allá. Como decía Sócrates, el verdadero filósofo es el que se prepara para la muerte. Entonces, veamos al doctor Pitman Lome, que es una experiencia cercana a la muerte. Some people who have survived a life-threatening crisis report an extraordinary experience. An NDE can be described as a reported memory of a range of impressions during a special state of consciousness, including a number of universal elements, such as an out-of-body experience with veridical perceptions, pleasant feelings, seeing a tunnel, a light, deceased relatives, a life review, or the conscious return into the body. Entonces, miren ustedes, él define ahí una experiencia cercana a la muerte
es en un momento de crisis de la salud, que puede ser por un infarto, por una enfermedad crónica, por un accidente. En ese momento son reanimados y las personas cuentan lo que allí vivieron. ¿Ya? Entonces pueden ver el túnel, pueden encontrarse con familiares ya fallecidos. Puede haber una revisión de vida, que es una de las cosas que yo más insisto en la conferencia, en las anteriores y en esta, porque todos vamos a tener una revisión, o sea, nosotros mismos nos vamos a revisar, nuestra conciencia nos revisa. Entonces, el doctor Samparnia, que es uno de los grandes médicos hoy por hoy, que trabaja en Nueva York y en Londres, y tiene un libro que ya está al español, Resurrecciones, pero ese libro en inglés se llama El efecto Lázaro, el efecto Lázaro. Aquí vemos un video sacado de estos He viajado por el mundo para descubrir cómo las personas de diferentes religiones han imaginado la vida más allá de la muerte. Es un gran alimento. Pero he vuelto a Nueva York para explorar algo muy nuevo. Cómo la ciencia está empezando a estudiar la posibilidad de una vida en el más allá. Me reuniré en Central Park con el médico de cuidados intensivos, el Dr. Sam Parnia. Sé que has hecho una enorme cantidad de investigación en este ámbito. Sam ha estudiado a más de un centenar de sobrevivientes de paros cardíacos. Personas que estaban técnicamente muertas y volvieron a la vida. Algunas de ellas regresaron con experiencias profundas. Sabemos que en realidad, por miles de años que quienes han estado a punto de morir por cualquier razón han tenido estas profundas, intensas y de cierta manera experiencias místicas. La gente siente una inmensa sensación de paz, consuelo y dicha cuando atraviesan por la muerte. Pueden describir la sensación de realmente ver a parientes fallecidos, amigos u otras personas que en realidad no conocen pero que les dan la bienvenida. Así que creo que lo que empezamos a entender es que se trata de una experiencia universal de la muerte que la mayoría de nosotros posiblemente experimentemos cuando muramos. Una de las cosas a las que he llegado con esto y que me parece extremadamente fascinante es la idea de que incluso no habiendo actividad cerebral, las personas vuelven expresando estas experiencias. ¿Tiene eso alguna explicación? Es importante entender que cuando una persona está muriendo y se ha convertido en un cadáver, es solo en ese punto que las células dentro del cuerpo comienzan a pasar por un proceso de muerte, lo que puede tardar horas y no es que días. Así que de hecho tenemos esta ventana de tiempo en la que podemos traer a la gente de vuelta a la vida. Y las experiencias que tienen nos dan una indicación de lo que es para la humanidad el pasar por la muerte. Y en las creencias religiosas, en casi todas, tú mueres, pero solamente en un sentido corporal. Tu esencia, tu alma continúa. ¿Existe alguna evidencia científica de apoyo para la idea de el alma? Hoy llamamos al alma conciencia en la ciencia. Así que podemos probar esta teoría científicamente a ver si esta conciencia continúa o se detiene. La evidencia que tenemos al menos es que cuando una persona muere, esa parte que nos hace quienes somos, la psique, el alma, la mente, la conciencia, como quieras llamarlo, yo, no es algo que quede aniquilado. No solamente desaparece, continúa, al menos en el inicio de la muerte. ¿En serio? Por supuesto. Esta continúa cuando no se espera que el cerebro esté funcionando y cuando alguien ha pasado por la muerte. Estoy extraordinariamente interesado y tú has sido increíble. Te lo Gracias, agradezco. fue un Ha placer sido un placer. conocerte. Es sorprendente que la ciencia esté ahora cuantificando la muerte e incluso definiendo el alma. El más allá, algo que nos ha fascinado desde los albores de la religión, ahora parece tangible. Entonces, miren ustedes, este documental de la historia de Dios en la primera parte, cómo entrevistan a este gran doctor Samparnia y él cómo habla de sencillo, el alma, la psiquis, como tú le quieras llamar, sigue después de la muerte del cuerpo físico. Y lo dice Morgan Freeman. Qué interesante es que la ciencia hoy esté cuantificando, o sea, midiendo, estudiando. Esto nos corrobora lo que el Maestro Jesús nos presentó 40 días, que nos presentó en su espíritu,
que se materializó tantas veces y que permitió la continuidad del cristianismo, porque los apóstoles estaban totalmente desparramados, tristes, no entendían el sacrificio, y él les mostró la veracidad de todas sus palabras y de todos los fenómenos que en ese momento él hizo. Entonces, hoy este es el libro del doctor Sam Parnia, que se llama Resurrecciones, la ciencia que está borrando la frontera entre la vida y la muerte. Entonces, él se hace la pregunta en el libro. ¿Cuál es la pregunta principal? ¿Es el cerebro que produce la mente? ¿O es la psique o el alma algo separado del cerebro que interactúa con él? Entonces, esa es la gran pregunta que hoy toda la ciencia de la resurrección están investigando para mostrar al hombre que somos más que cuerpo físico, que existe un espíritu, un alma, una conciencia, un yo superior en nosotros que nos mueve y que nuestro verdadero mundo está allá, como Jesús dijo, el reino de los cielos. Entonces, hoy esta naturaleza de la psique o del alma, de la conciencia, está siendo investigada y se denomina el problema de la conciencia. De dónde surgen nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, el doctor Eben Alexander, que el que ustedes ven aquí, el neurocirujano, el último libro que sacó se llama La conciencia infinita. Ya su primer libro, La prueba del cielo. ¿Y qué nos dice él en este libro? ¿Cuál es la relación entre la mente y el cerebro? Muchas personas no quieren investigar eso, ni quieren que le hablen de eso, y ni se preguntan durante su vida este gran momento en que nosotros todos algún día tenemos que realizar. Entonces, todas estas preguntas nos dice el doctor, el significado de nuestra vida, nuestro propósito de la vida, la conexión con otros seres humanos, con la naturaleza, con el universo, nuestro libre albedrío, la vida después de la muerte, la reencarnación. Todo eso es producto de ese debate, de esa investigación, mente y cerebro. Entonces, esa relación entre mente y cerebro es uno de los misterios más profundos e importantes de todos nosotros, a través de la historia del hombre, de la civilización, de todas las culturas. Entonces, esto es importante que estudiemos. Por eso el doctor Pim van Lommel, ese que ustedes ven allí, el cardiólogo holandés, que más adelante vamos a ver un pequeño video, tiene este libro al español, Conciencia más allá de la vida. Y nos dice ahí que todavía hay científicos que estudian, que trabajan con el ser humano, que hay una explicación materialista de la vida, de la mente, de la conciencia. Y él nos dice, ellos dicen que la conciencia sale de la materia, del trabajo de las neuronas. Entonces, ¿qué dice el doctor Pim van Lommel? Si eso es así, nosotros no seríamos más que el resultado de un trabajo, de una maquinaria, ¿ya? De la actividad de las células nerviosas. Entonces no tendríamos la parte esa del libre albedrío. Sería una ilusión, porque si tú realizas un acto equivocado, erróneo, un atentado contra la vida de otra persona, tú te escudas que fue un funcionamiento equivocado, erróneo de X grupo de células neuronales tuyas. Entonces, porque es una máquina que en un momento se dañó, ¿verdad? Entonces, el hecho eso de decir que los pensamientos y sentimientos son producidos por la actividad cerebral nos deja sin libre albedrío. Todo sería una ilusión y la responsabilidad moral de nuestros actos viene a caer sobre el creador, que nos dio un cerebro defectuoso, o sea, nos hizo mal. ¿Ya? Entonces, esa discusión entre el bien y el mal, que siempre a través de la filosofía y de las religiones siempre se ha tratado, si nosotros consideramos que nuestra psique, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro pensamiento dependen del funcionamiento de unas células, pues tendremos que achacar al mal funcionamiento de esas células toda nuestra responsabilidad.
Entonces, así también nos lo dice el doctor Bruce Grayson en el libro Después de la Muerte, que es uno de los grandes investigadores sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y él dice que muchos colegas, compañeros de él incluso y todo eso, dicen que estas experiencias no pueden ser reales porque contradicen lo que se sabe sobre el funcionamiento del cerebro. Ya, y mírense esta gran frase que él dice, y es cierto, a medida que va evolucionando el pensamiento, la ciencia, ¿verdad? El conocimiento del hombre y se van desarrollando las diferentes máquinas, por ejemplo, aviones. Mírense cómo ha evolucionado los computadores. Las generaciones actuales se divierten con la ingenuidad de los modelos de aquello que estaba antes de las generaciones anteriores. Entonces, es así, el doctor Sam Parnia en el libro Resurrecciones nos muestra cuándo empezó quizás esta discusión, ya que esto empezó desde la época de la filosofía griega, en aquellas discusiones que habían entre Aristóteles y Platón. Ya, y estos nos dice el premio Nobel Crick, y el Crick fue el que descubrió el ADN, y el gran neurólogo materialista Eccles. Ellos decían que la mente es un producto, una excreción del cerebro. Entonces, siempre viene esta, como él decía, hoy es el debate, hoy es ¿dónde va la conciencia después de la muerte? ¿Es la conciencia producto del cerebro o esta conciencia es extracerebral? Entonces, miren eso lo importante que dice este gran médico PhD, biólogo, médico intensivista. Ya es hora de dejar a un lado la creencia filosófica y religiosa y averiguar qué dice la ciencia. Ya. Tenemos que a veces enmendar, o sea, corregir teorías que puedan estar equivocadas. Y ahí pongo subrayado en amarillo. Antes se decía que la muerte era el fin, pero no es así. Fíjense ustedes, este científico, comprobándonos a todos aquellos que muchas veces dudan de la vida después de la muerte y cómo con mucha tristeza vemos la cantidad de suicidios que suceden en esta época por el miedo, por las enfermedades, por no querer experimentar el dolor y muchas veces buscan la eutanasia. Entonces, este descubrimiento de esta ciencia de la resucitación, como lo dice el doctor Parnia, ya nos está mostrando que está trayendo de vuelta a las personas que habían muerto, ya clínicamente, pero que lograron regresar. Y nos cuentan las experiencias que vivieron allá en ese viaje. Ya, entonces, hay dos clases de científicos. Los que apoyan el punto de vista de Aristóteles y los que apoyan la visión de Platón. ¿Qué nos dice el doctor Parnia en el libro Resurrecciones? Que los que creen que el alma continúa después de la muerte, todas estos orígenes de esas creencias, nos vamos hasta la filosofía griega, a Platón. Cuando surge el cristianismo en el Imperio Romano, todos los primeros cristianos, entonces desde el momento que muere Jesús, ellos se basan y se fundan en todos la filosofía de Sócrates, ¿verdad? Y porque el gran discípulo de Sócrates fue Platón, fue el que escribía. Y Sócrates, lo que ustedes pueden ver el resumen de la doctrina de Sócrates en un capítulo del libro Evangelio sobre el Espiritismo, donde hay un resumen de sus principales ideas. Entonces, Platón aceptaba la vida después de la muerte, del espíritu, de la reencarnación. Entonces, pero Aristóteles no lo aceptaba. Entonces, la iglesia asume los puntos de Platón porque encajaban con las creencias que Jesús nos dejó. Ya, entonces, luego este movimiento, los de Sócrates con Platón, hay un resurgimiento y se le llama el movimiento neoplatónico, que es decir, nuevo. Lo funda Plotino en la escuela en Roma. Empieza allá en Alejandría y de Alejandría pasa a la escuela de filosofía en Roma. De aquí, de estas lecturas, de todo este neoplatonismo, bebió y se alimentaron grandes
padres de la iglesia como San Irineo, San Clemente, San Agustín, Orígenes. Entonces, así que si creemos que al morir nuestra personalidad deja de existir y desaparece, estamos siguiendo la tradición aristotélica. Y si creemos que nuestra alma, nuestro yo, vive después de la muerte, seguimos la tradición de Pitágoras, imagínense, gran filósofo, el matemático Platón, los neoplatónicos. Santa Teresa de Ávila siguió los movimientos neoplatónicos. Entonces, mírense lo que hoy este doctor nos coloca en su libro, ¿verdad? Entonces, el doctor Bruce Greyson, aquí hay un video. Bueno, tenemos la suerte de tener aquí a Bruce Greyson, padre de la investigación de las experiencias cercanas a la muerte, médico psiquiátrico. Es el investigador más prolífico en este tipo de vivencias. Lleva 45 años investigando desde la ciencia estas experiencias. Bruce Greyson, un científico escéptico, acaba dedicándose a las experiencias cercanas a la muerte. Near-death experiences tell me that there is life after this life. Descriptions. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de haber tenido una experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo vuelven estas personas? People come back from a near-death experience with a much more spiritual outlook. They're no longer concerned with things of this world, material possessions, power, prestige, fame, and they're much more concerned with relationships, with being kind and compassionate. They often become much more altruistic. They also come back with no fear of death, no fear of dying. No matter how they describe the NDE, they no longer think that death is something to be afraid of. Parece que hay vida después de la vida. Near-death experiences tell me that there is life after this life. Bueno. Entonces, aquí tenemos este gran médico, uno de los más prolíficos investigadores sobre esto de la conciencia más allá de la vida, doctor Bruce Greyson. Y él nos dice en el libro que su objetivo no es convencer a nadie, sino hacerlo pensar. Que reevaluemos nuestra forma de pensar de la vida y de la muerte, que no puede morir el cuerpo, pero nuestra alma, nuestra psique, nuestra conciencia sigue viva. Ya, como vuelvo y insisto, el Maestro Jesús nos inició la era del espíritu, la era del alma. Nos dejó tantas pruebas que él sigue allí dirigiendo este barco. Y acá nos lo dice doctor Bruce Greyson. Él no se cree un Moisés bajando con las tablas de los 10 mandamientos. O sea, como decir, miren la humildad y la sencillez. Lo que yo estoy diciendo es mostrando los hechos que yo estoy encontrando en la investigación. Cada quien lo asume como quiera. Entonces, él lleva más de 30 años investigando y mírense lo que él dice. Me han convencido que las experiencias cercanas a la muerte son reales y que tienen un profundo impacto en aquellas personas que las viven. Ya, porque les transforma completamente cuando ellos comprueban que son espíritus que siguen vivos y se unen, porque muchos tienen una experiencia de unión cósmica con el creador, con el universo, y vienen fortalecidos, se transforman positivamente. Y él, en este libro, en uno de sus capítulos, nos trabaja y nos hace un resumen de aquellas lecciones que le dejan a una persona y a todos aquellos que investigan. Acuérdense que lo que dijimos al principio, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, donde hay tanto crecimiento de tecnología hacia la vida, hacia la enfermedad, pueden traer con más frecuencia personas que han estado al borde de la muerte. Entonces, allá estos casos son frecuentes. Entonces, él nos trae, en el libro pone 7, yo pongo 6. Son experiencias comunes que a cualquiera le pueden ocurrir. Son experiencias normales, dice, que no son sueños ni son alucinaciones. Entonces, y no deben ser tratados como una patología, enfermedad mental, porque entonces hay médicos que le escuchan decir a la persona lo que vive y le dicen, está alucinando, está loco. Por eso, en la tercera, las personas que viven esa experiencia ya le quitan el miedo a la muerte.
ellos logran, de acuerdo a la experiencia que viven, tener una experiencia de esa. Cuando regresan, van a valorar el momento presente. O sea, viven con plenitud el momento de hoy. No piensan ni en el pasado ni en el futuro, ¿verdad? Entonces, y él nos explica, entre las cosas que dice, que somos como un teléfono móvil, ¿ya? O sea, el cerebro, nuestro cerebro es un teléfono móvil que recibe la onda, que será los pensamientos, o sea, y los convierte en señales químicas y eléctricas para que el cuerpo las entienda y las utilice. ¿Ya? Las experiencias cercanas a la muerte nos muestran, mira lo que él nos pone allí, acerca de la posible existencia de la conciencia después de la muerte. Somos más que nuestro cuerpo físico y algo sigue existiendo después que este cuerpo físico muere. Entonces, mire cómo él corrobora y firma, por decirlo así, lo escribe. Somos algo más que el cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes ven este cuadro muy famoso que se llama La Ascensión al Cielo, ya, que lo hizo este artista apellido Bosch, y está allá en Italia, en el Palacio Ducal de Venecia. Y ustedes ven, eso fue hecho más o menos aquí de entre 1460 y 1470. En ese lapso, este gran pintor realiza este cuadro muy famoso y mírense ustedes allí, está poniendo el túnel y la gente que va desencarnando, los ángeles lo van llevando. Entonces, en el capítulo 13 de este libro, Después de la Muerte, se llama Cielo o Infierno, y él pregunta, ¿a dónde va nuestra conciencia cuando el cuerpo muere? Entonces, muchas de las personas que él investigó fueron transportados a un mundo de dicha. El 90% experimentaron la paz, las 3/4 partes de la alegría, las 2/3 partes de unión con el todo, o sea, la unión con el Creador, y las 3/4 partes con un ser de luz amoroso. Ese es un resumen que él hace de esa experiencia. Y aquí, en uno de los capítulos, capítulo 13, en la página 216, pone la experiencia de la muchacha Brenda, que ella se suicida se toma una cantidad de pastillas para dormir. Y entonces ella describe la experiencia como el infierno. A los 26 años, ella dice aquí, sentí que mi cuerpo resbalaba hacia abajo en ángulo como en un tobogán. Experimenté frío, esto estaba oscuro y húmedo. Cuando llegué al fondo, parecía la entrada de una cueva con telarañas que colgaban. Escuché llantos, lamentos, quejidos, rechinar de dientes. Vi a unos seres que se parecían a los humanos, feos y grotescos, apestosos y atormentados en agonía. No entré a la cueva, me quedé en el umbral y me dije, no quiero quedarme aquí. Bueno, entonces ella logró salir de allí, se recuperó y empezó un tratamiento para la depresión. Y ella constató en su alma, en su psique, en su fuero interno, que uno seguía vivo después de la muerte del cuerpo físico. Y le mostró la seguridad que la muerte no es el final. Y le dio fuerzas y esperanzas para cambiar su vida. Entonces, experiencias como esta de suicidas, el doctor Raymond Moody, en su libro Vida después de la vida, también tiene ejemplos y muchos. Entonces, mírense este caso del doctor Bruce Grayson. Ya, entonces, aquí hay un resumen de las experiencias cercanas a la muerte, como vemos aquí. Pueden aparecer varios de los 12 elementos. No es que todas las personas vivan los 12 elementos, pero ustedes se dan cuenta aquí. La conciencia se separa del cuerpo físico, se agudizan los sentidos, los sentimientos intensos, puede pasar por un túnel, ve una luz brillante, encuentra con ángeles o parientes, se altera el tiempo y el espacio. Jesús lo dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Evangelio de Juan capítulo 14. Se encuentra con planos celestiales. Y lo importante, y por ahí lo pongo en amarillo, la 9, revisión vital. O sea, todos
las personas en el momento de desencarnar, hay una revisión de la vida desde el momento en que estamos del útero y que nacemos hasta el último día y segundo de nuestras vidas. ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer? Ya, entonces mírense, ahí van los 2 elementos que están allí. Muchos se encuentran con un límite y algún guía le dice, no puedes pasar este límite, esta barrera, o este río, esta agua, o este lago, porque ya no podrías regresar al cuerpo físico. Tienes que decidir, y a algunos le dan la opción de quedarse ya en el mundo espiritual o regresar. Entonces, ese más o menos los 12 elementos. Por eso del libro Espírita, Acción y Reacción de Chico Javier y de André Luis, nos habla en el capítulo 1, donde este gran mensajero espiritual y maestro de André le dice, Hilario, si las almas encarnadas pudiesen morir algunos días al año en el cuerpo, no en el sueño físico, sino con plena conciencia. Esto puede ser lo que Hilario en ese momento consideraba, y este libro está escrito por allá en 1940. Entonces, mírense ustedes, hay personas que pueden tener una experiencia de estas y se revisan con plena conciencia de lo que les espera. Ya. Entonces, en la mayoría, todos los investigadores de las experiencias cercanas a la muerte, ellos encuentran esto de la revisión vital. Y ya el gran León Denis, el gran filósofo espírita, continuador del trabajo de Kardec, en su libro El Gran Enigma, Dios, el Gran Enigma, se llama así el libro, hay un capítulo, el 6º, Leyes Universales. Él nos dice de nuevo, y este libro salió en 1910. Él dice que cuando se estudia el problema de la vida futura, cuando el alma está ahí al borde de la muerte y está despertando en el mundo de los espíritus, se desarrolla el cuadro de su vida pasada. Como un espejo, se reflejan fielmente todo lo realizado por nosotros. Nosotros nos contemplamos. ¿Ya? Y eso sirve para prepararse para otra vida. ¿Ya? Porque entonces se enmienda y se toma coraje, se toma fuerzas y se mira dónde se falló para no volver a fallar. Entonces, mírense, ya León Denis en 1910 en este libro nos habla de la revisión vital, porque son los trabajos que él experimentó y que se miraban en los centros espíritas, ¿verdad? Entonces, aquí él nos sigue diciendo en este libro, en el capítulo 6º, que hay una justicia, la justicia de Dios. Ya, por eso Jesús lo decía en el sermón de las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Sed de justicia divina, no del hombre. Ya, entonces nosotros mismos nos vamos a revisar. Y esto nos demuestra que hay una inteligencia directora del mundo moral y es la mente universal. Y que hay unas leyes vivientes, que es la razón consciente del universo, fuente de todo lo que hay, luz, vida y hacia la perfección que todos buscamos. Ya, entonces, la causa primera, la causa suprema, la mente universal, la inteligencia suprema, como se le quiere llamar, tiene una gran ley que es la ley de justicia y de la cual nadie de nosotros escapa. Ya, por la cual va llevando al orden y a la armonía al universo y a todos sus hijos. Pero él tiene toda la paciencia para esperarnos. Ya. Haremos las lecciones. Fíjense Si no ustedes, corregimos las cosas en esta vida por las transgresiones y los males. Aquí voy a poner el video del doctor Eben Alexander, que vino a Colombia y estuvo en la Feria del Libro en abril de 2015. Ustedes ven aquí en el link todo el video, lo pueden escuchar completo, ¿verdad? Allá en el Coliseo de Corferias. Entonces, él allí, el pedacito que voy a poner es el momento cuando él habla de la revisión vital, porque él la vivió, porque él vivió, acuérdense, él nos explica en la prueba del cielo la experiencia que él vivió cuando 7 días estuvo en coma. Que hemos entregado a los demás. Entonces
tenemos que entrar a repasar y a entender la vida. Y dicen que la vida pasa frente a nuestros ojos rápidamente. No es un concepto nuevo. De hecho, la literatura temprana de estas experiencias hace miles de años, y hasta en los libros de Platón vemos un soldado de Armenia que murió en batalla, estaba en su funeral y antes de enterrarlo volvió a vida, y él habló de cómo había pasado su vida delante de sus ojos y que él entendió que lo único que importaba era el amor, y eso es lo que aprendió al otro lado. Y cuando entramos a este repaso de la vida, tenemos que sentir el residuo de ese dolor y ese sufrimiento que le causamos a los demás, aún mediante nuestros pensamientos, no solamente mediante nuestras acciones. Tenemos que sentir el dolor y el sufrimiento que hemos causado por parte. Entonces, ustedes se dan cuenta allí cómo allí el doctor Eben Alexander nos explica un poco más claro esta experiencia de la revisión vital. El doctor Peter Fenwick, que tiene este libro que se llama El arte de morir, y ya también está en español, y que lo tenemos acá también. Él también nos va a hablar de la revisión vital. Fantastic book. Told wonderful stories about people in America who, after a cardiac arrest, came back with having gone down a tunnel, having met a being of light, all that sort of thing. Oh, come on. Had to be rubbish. This was California. Would never cross over to the UK. No. So you can imagine my surprise when into my consulting room came a guy who had had a failed catheter, a cardiac catheter, and had a near-death experience. It was my moment of realization that, in fact, these things did happen, but it was much more important than that. If what this guy was saying was true, then we could start thinking about what death might actually mean. And so I had to start studying and looking into death. First of all, this was the near-death experience. Now, I found that it did occur in England. I went into various hospitals and spoke to people. And so I appeared on the BBC in 2 films in the 1980s, and I got over 2,000 letters. Do you remember letters? They're rather fun, you can read them. Well, these letters were written by people who had never, ever before told anyone about their experiences. Why? Because they're too frightened. If they told it to their wives or their husbands, they weren't interested. If they told it to their friends, they said, "You're mad." So they were very relieved to be able to put them down on paper. And I was very pleased because I could then study these and understand what the near-death experience was about. What we found is that it was, in fact, very similar to that suggested by Raymond Moody. First of all, you lose your pain, if you're in pain. Then you become very calm, and then some people leave their body. Others will go down a tunnel, a fascinating tunnel. It varies, and at the end of the tunnel, there's a speck of light. You can move towards the speck of light. It gets bigger and bigger, very, very bright. When you come into the speck of light, it envelops you as a full light experience. And it's calming, compassionate, loving, supportive, amazing. And in the light, there is the being of light. And the being of light may speak to you, may not. What you do then is that you may get a life review. You come out of the light, you may get a life review. Very interesting, because you can then see exactly what you've done before and review all the things you've done and understand why you. Entonces, mírense ustedes que allí él también explica
cómo es una experiencia cercana a la muerte, la luz, el túnel, los seres queridos y la revisión de la vida. El doctor Eben Alexander, aquí está el libro que lo pueden conseguir en la Panamericana, en cualquier librería. La prueba del cielo está en español. Cuando él publica el libro en New York Times, acá el tiempo, ustedes ven la fecha 19 de agosto de 2013, le hacen este reporte aquí, donde el título es La muerte del cuerpo no es el fin. Entonces, ahí está entrevista con el doctor Eben Alexander, donde estuvo en coma 7 días. Allí, entrando a la página web del tiempo, colocando este título y la fecha, ustedes pueden revisar todo el artículo que lo escribió en ese entonces Claudia Sandoval. Aquí hay un resumen de la experiencia de él contada por él en el año 2008. An hour earlier than I normally would. Got out of bed and felt an intense pain in my lower back. And of course, I was also at that time starting to slip into unconsciousness, because if I'd been more alert as a physician with severe back pain, severe headache, I would have immediately thought of meningitis, but I was too far gone to be thinking anything. My first awareness deep inside of coma was one in which I had no words, I had no language, I did not remember anything of my life on Earth. I knew nothing of humans, nothing of Earth or this universe. The meningitis had completely wiped out any notions of my human identity or existence. And then it was as if there was a summer breeze, a perfect summer wind blowing through. And even though the whole scene remained the same, my awareness of it changed completely, and I was out in this void of infinite coal black, but with an orb of light and with that warm divine presence. Entonces ustedes se dan cuenta allí y lo pueden leer más completo en el libro La prueba del cielo, toda esa experiencia fantástica que hoy por hoy él va a diferentes países, a diferentes universidades llevando este mensaje de la continuidad de la vida. Aquí tenemos al doctor Sam Parnia en el Hospital de Nueva York. Este video. Sam Parnia, científico graduado en el Reino Unido y doctorado en biología molecular, asegura haber encontrado la fórmula para resucitar a una persona que clínicamente ha sido declarada muerta. Parnia es el actual director del proyecto de investigación llamado Resurrección en la Universidad Estatal de Nueva York. El médico describe a detalle en su libro titulado El efecto Lázaro, la metodología científica para devolver a los muertos la vida. Ahora sabemos que recién cuando una persona se convierte en cadáver que sus células comienzan a morir. El cuerpo muere, pero si manipulamos bien estos procesos, podemos hacer que el corazón vuelva a funcionar y traerlo a la vida. El procedimiento de resurrección consiste en inyectar una sustancia de gel al cuerpo del fallecido, misma que a través de catéteres llega a las arterias, con lo cual se baja la temperatura corporal de 37 a 32 grados. Después se conecta a la persona a un oxigenador y esto activa la circulación y oxigenación de la sangre. Así, la actividad metabólica de la célula se reduce, evitando su muerte. Sam Parnia asegura que esta tecnología permite resucitar a las personas hasta 7 horas después de que su corazón haya dejado de latir. Si implementamos bien este método, las personas pueden volver a la vida sin ningún daño cerebral. Él y su equipo de investigación afirman que las neuronas pueden ser preservadas varias horas después de la muerte, que las células grasas del cuerpo humano viven 13 horas, las de la piel 24 y las de los huesos hasta 4 días. El efecto Lázaro ya es aplicado en hospitales de Japón y el continente europeo. Sam Parnia y su equipo de médicos consiguieron resucitar al centrocampista congoleño Fabrice Muamba, quien se desplomó en el minuto 41 del partido entre el Tottenham y el Bolton de la Copa de Inglaterra. Tras someterse al procedimiento, fue resucitado en el London Chest Hospital y obtuvo una segunda vida después de un paro cardíaco.
But what's amazing, you see, from the studies we've done and what people Aquí have been tenemos al reporting out doctor for Sam years, Parnia even small también, children un less than programa 3 muy years famoso old, en Estados is that they're Unidos, coming donde back lo and telling us invitaron. very vivid memory recollections of that in-between period, that period in which the heart wasn't beating, the brain had shut down, and the brain was not working. So what's amazing is that that faculty, the part that makes our mind, our consciousness, our self, seems to be continuing during that period when the brain is not working. But how is that possible? As a doctor, as doctors, right. I get everything failing when the heart stops and the brain stops. What I don't understand is how the heart cannot be working, the brain cannot be working, and yet there's some level of consciousness still there. Does that mean that we have a soul that's outside of this realm? Well, when we did our research, as I explained, we expected there to be no consciousness. And the reason for that is because most sort of scientific thinking has been that your mind, your consciousness, your psyche, your soul, whatever you want to call it, that part that makes us who we are, is somehow produced by brain cell activity. And it's important to say that, when we say soul, we mean the part that makes us who we are, not some kind of ghost figure. It's basically Sam, my thinking part, my emotions, my psychology, my humanity, that part. But what we're beginning to see is that there's an alternative that's been put forward, that maybe the mind consciousness is somehow a separate, undiscovered scientific entity to the brain that interacts with the brain but isn't produced like it. So like in the same way that people watching this program are seeing us, they're not here, and we're not in the box, we're not in the TV set. We're being transmitted as electromagnetic waves into their homes. If you have the decoder, i.e. the brain or the TV set, you can... Entonces, miren ustedes acá, lo que quiero mostrarle a todos los que están con nosotros esta noche, es como este gran médico científico, ese coraje, esa alegría, esa sabiduría con que él expone sus investigaciones. Y el mundo está pendiente de este gran hombre y de muchos de los que están trabajando, como él dice, que nuestra psique, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, como tú le quieras llamar, no reside en la actividad del cerebro, es extracerebral. Entonces, ya no pueden decir la persona, porque deja de hablar necedades, porque nadie ha regresado de allá a contar que la vida sigue. Sí, señor. Ya está demostrado científicamente, gracias a estas maniobras de reanimación, de que muchas personas regresan y cuentan cómo es ese mundo. Entonces, por eso él, en el libro de Resurrección, él dice, la pregunta es, ¿cuántas personas podemos salvar y que no tengan daños cerebrales? ¿Cuándo la muerte se convierte en algo final? ¿Qué nos dice la recuperación de la conciencia? Después que ya el corazón se ha detenido y que el cerebro tiene un electroencefalograma plano. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esa relación de la mente y el cuerpo? Ya que hay que investigar esos bioconceptos del alma, y de lo que ocurre después de la muerte. Entonces, el doctor Parnia nos dice que quizás debemos definir la muerte no basándose en parámetros fisiológicos, sino como el momento en que la conciencia, psique, la mente o el alma de una persona o su yo se haya perdido para siempre y que no pueda recuperarse jamás. Entonces, él en este momento, los estudios y las investigaciones nos están mostrando que en ese periodo, que es diferente para muchos, puede tener una experiencia 1 hora, 2 horas, como el doctor Eben Alexander, que tuvo 7, y otros que pueden tener más tiempo de inconsciencia, pero que después cuentan lo que vivieron. Como este doctor Pim Van Lomen, que dice, ¿cómo puede ser científicamente explicarse que las personas tengan recuerdos claros? Ocurran cambios en su vida, en un paro cardíaco. Él es cardiólogo y ha estudiado todos estos pacientes desde 1986. And since then, my scientific curiosity was more and more provoked because according to our current medical concepts, it is not possible to experience consciousness during a cardiac arrest when circulation and breathing have ceased. In medical school, I had always learned that it was obvious Él aprendió en la universidad que la conciencia era el producto de un cerebro activo trabajando. Pero ahora hay una cantidad de preguntas. ¿Por qué ocurre una experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo surge esa experiencia?
And even more important questions Y hay for me were, preguntas más how is importantes. consciousness related to the integrity of ¿Cómo se brain relaciona la function? conciencia con la función And is it cerebral? possible to speak of a beginning of our consciousness? ¿Alguna vez and our terminará esa consciousness? conciencia? Mírense, lo que quiero mostrar es de primera persona como un médico, un científico, el mismo, a diferentes latitudes geográficas, universidades que lo están invitando a hacer la pregunta y que contestemos, y que en base a estas investigaciones la vida continúa después de la muerte del cuerpo físico. Ya, aquí tiene al doctor Pim Van Lommel con su libro Conciencia más allá de la vida. Aquí yo tuve la gracia divina también de viajar a un congreso en Brasil. Aquí está con el doctor Fabio Villarraga y aquí está la doctora directora de la AME Internacional. Aquí está el doctor en Guainha, en Brasil, dándonos toda esta experiencia que él nos acusa en el libro, y que fue una tarde muy importante escuchar directamente las investigaciones que él ha realizado. Aquí hay un video pequeño que nos muestra en qué momento él empezó las investigaciones. The brain is the producer of consciousness and the producer of memories. And when you study near-death experience, then you have to say, well, we have to reconsider this concept. And perhaps we should consider the brain not as a producer, but as a receiver of consciousness. And that's a kind of revolution. En un estudio científico basado en múltiples casos de SM o experiencias cercanas a la muerte en pacientes con paro cardíaco, recientemente publicado en la prestigiosa revista británica de ciencias, The Lancet, enormes descubrimientos científicos revelados por la sostenida investigación clínica del Dr. Pim Van Lommel están atreviéndose a sugerir lo imposible, de que hay sólida evidencia científica de que la mente continúa viva después de que el cerebro cesa de funcionar. La investigación médica ha probado, bajo una rígida metodología, lo impensable, de que la mente no es producto del cerebro. Los importantes hallazgos del Dr. Van Lommel indican que la conciencia no está localizada dentro de nuestro cuerpo físico. Estos descubrimientos sugieren de una manera determinante que la memoria y los procesos de pensamiento deben estar ocurriendo afuera del cuerpo físico, es decir, el cerebro es meramente un transmisor, más que un receptáculo del pensamiento y la memoria. Entonces, ¿dónde es que la memoria y el pensamiento se llevan a cabo? Podría ser en ese ser sublime, intangible e incorpóreo al que llamamos espíritu. One of the patients in Dr. Van Lommel's study was a man who'd been found in a meadow, having suffered a heart attack. He was brought to hospital where the medical team carried out extensive cardiopulmonary resuscitation, during which time he displayed all 3 signs of clinical death. His heart and breathing had stopped, and his pupils dilated. Shocking! When the patient was stabilized, he remained in a coma for 1 week. And after 1 week, he came back on the cardiac ward, and the nurse who was there during the resuscitation came in for the first time to give him medication, and the patient said, "You were the one who was there when I was brought in." You were there when they brought me into the hospital. You took the dentures out of my mouth and put them on that cart. It had all these bottles on it. There was a sliding drawer underneath, and there you put my teeth. And the nurse was flabbergasted. He said, "This is not possible. Possibly this patient was in deep coma, couldn't see anything." But the patient told him that he could see everything from above his body. And he could see the doctors and the nurses, what they done. So during the period of coma, he could perceive in a position out. Entonces, mírense ustedes aquí en este video, que ahí está el link, cómo el doctor Pim Van Lommel empieza sus investigaciones, y esto nos lo explica en el libro Conciencia más allá de la vida. Él muchas veces no le prestaba atención a estas cosas porque para él eran ilusiones, pero este paciente, cuando él
lo va a visitar después que se recupera, él le dice al enfermero que estaba con el doctor Lommel, necesito que me traigas mi caja de dientes, la prótesis dental. ¿Cómo así? Imagínate, ellos se asombran porque él está inconsciente, está muerto, y le dio detalles. Ahí está, tú lo metiste en una gavetica, y le dijo, le describió todo ese aparato. Incluso le dijo al doctor, a usted se le cayó un esfero, un bolígrafo, y usted se agachó al piso y yo me agaché con usted. Y el esfero le dijo, la marca, usted tiene un esfero color tal y la marca es tal. Imagínense, cuando este doctor recibe esa prueba, es cuando él empieza a investigar como cardiólogo. Ahí empezó sus experiencias. Entonces, eso, él hizo todo. Mírese usted, aquí, esta es una de las revistas más famosas de Inglaterra, donde solamente escriben médicos de alto turmeque, como dice un hermano mío. O sea, un gran científico es lo que aceptan aquí para sacar artículos en esta revista. Y su artículo fue recibido. Volumen 358. Vea, aquí está, 15 de diciembre de 2001. Experiencia cercana a la muerte en sobrevivientes de paro cardíaco. Entonces, aquí ustedes pueden entrar ahí en la página web y poner, también lo pueden leer. Entonces, todo esto es importante que nosotros conozcamos la realidad de la vida después de la muerte, y que hay ciencia que está demostrándolo. Entonces, uno de los grandes científicos que están trabajando también sobre estos estados no ordinarios de conciencia, como son llamados, está el doctor Stanislav Grof y el doctor Charles Starr. Charles Starr y Stanislav Grof. Hay un libro que se llama Más allá del cerebro, donde lo escriben varios médicos y investigadores. Ustedes los ven aquí, doctor Gross, el doctor Peter Fenwick, que ya lo conocemos, el doctor Charles Starr. ¿Qué nos dice acá en este libro, en uno de sus apartes? Que la psicología y la psiquiatría están dominados por una filosofía materialista. No reconocen la espiritualidad en ninguna de sus formas. Ya, y cuando una persona habla de experiencias no ordinarias de conciencia, encuentro con espíritu o una experiencia cercana a la muerte, lo mandan para la psicopatología, o sea, que la mente está enferma. Entonces, mírate, aquí lo digo en amarillo, vuelven patológico, o sea, vuelven enfermedad la espiritualidad de cualquier tipo, y con esto toda la historia espiritual de la humanidad. O sea, toda persona, como en la Edad Media, que vivía algo espiritual, una visión, encuentro con una persona fallecida, así sea un familiar, todo eso es patológico. Ya, incluso la experiencia cercana a la muerte, hay una cantidad de neurólogos o médicos a nivel de muchas partes de la Tierra, de universidades, que consideran eso como ilusiones. O sea, miren, pero ya estos grandes investigadores lo están diciendo, eso no es enfermedad ni es patológico. Aquí está el doctor Stanislav Grof con muchos de sus libros y esos son poquitos porque tiene muchos libros sobre todas sus investigaciones. Ya más de 50 años de investigaciones, fue el cofundador de la psicología transpersonal. Ya, y él nos dice que lo mismo que acabamos de decir, que el mundo occidental no reconoce la espiritualidad. Ya. Entonces, para ellos, lo que se palpa, lo que se toca, lo que se mira, lo que se mide, esa es la realidad. O sea, el mundo material. Y todavía creen que todos aquellos que hablan de espíritus son superstición. ¿Ya? Pensamientos mágicos. Entonces, y llevan esa experiencia al mundo de la psicopatología. Y no se dan cuenta que una experiencia mística no es una experiencia psicótica ni es una enfermedad mental. Entonces, estas son experiencias transpersonales. Ya. Y que nosotros podemos obtener la información de lo que somos, del universo, de donde vivimos, con nuestros sentidos. Mira, aquí lo dice, percepción sensorial, analizando, pero también por estados no ordinarios de conciencia. Entonces, esos estados no ordinarios de conciencia ya nos revelan muchos datos.
nos muestra, mírese lo que dice el doctor Stanislav Grof, que de un modo misterioso y todavía no explicado, cada uno de nosotros tiene la información del universo entero y de toda la existencia. Pero la filosofía, la doctrina de los espíritus sí nos dice, ¿por qué tenemos todos nosotros la información del universo? Porque Dios nos ha puesto a vivir en el reino mineral, en el vegetal, en el animal y luego en el humano. O sea, nosotros, como dice el libro de los espíritus, Kardec en la pregunta 540 y contestan los espíritus, todo sirve, todo se coordina en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que a su vez ha empezado por el átomo. Admirable ley de armonía. Entonces, esa es la respuesta que en ese momento el doctor Grof dice, no sabemos por qué toda la información del universo está en nosotros. Por esta sencilla razón, porque hemos sido roca, minerales, vegetales, animales y hoy humanos y vamos caminos de ángeles. Entonces, él dice que la cartografía o modelo de la psique, como dice aquí, modelo de la psique, cartografía, hay que cambiarla. Porque ya tenemos que tener el dominio biográfico, que es lo que no somos. Somos X personas que nacimos tal día, en tal casa, en tal ciudad. Tenemos tantos años y somos esto. Pero hay un dominio perinatal que todavía irse al momento del nacimiento y el dominio transpersonal, que es el dominio del espíritu, antes de reencarnar. ¿Ya? Entonces, mírese lo que nos dice. Nosotros vamos a lo que llama el inconsciente colectivo de Jung. El inconsciente, que son los arquetipos. Porque en una experiencia holotrópica, como dice el doctor Gross, nosotros nos vamos a representar con animales. Vamos a ser seres, vamos a ver seres que en un momento dado no comprendemos. Se llaman las partes mitológicas, nuestras experiencias antiguas, y nos podemos identificar con la mente universal. El doctor Stanislav Grof en un programa de Argentina nos dice, escuchemos, leamos, que de dónde vienen las experiencias místicas. Le pregunta a la doctora María Casani. Get the reformation. Their information in contact with what, or with some, or the collective unconscious, and from where do you think they are in contact with? Well, the traditional perspective is that the universe essentially. Todos creen que el universo está hecho de materia y lo único que existe es la materia. The evolution of the universe is the. Y lo que evoluciona es la materia, que es pasiva, inerte. Inert, passive, reactive, blind, and that somewhere after billions of years, in a very insignificant part of the universe, then life. Y creen que no hay ninguna inteligencia que dirija la vida, la conciencia, solamente porque los átomos rebotan y se combinan en moléculas y la materia orgánica se va evolucionando como conocemos la evolución. Y todo se va desarrollando, pero sin una conciencia, una inteligencia que dirija. Supposedly this miraculous thing happens that matter develops. La materia desarrolla la conciencia. Becomes aware of itself. Which, if you think about it and if you look at it, is basically a metaphysical assumption. It is not a scientific statement. Never was. Nobody has ever been able to test it or document it. It is a basic metaphysical assumption. So the idea in this kind of thinking is that. Entonces, se dice que la psique es un producto de la materia y existe una parte muy limitada del universo, solamente en el cráneo humano. Y no considera que haya inteligencia en los animales inferiores. Y tampoco se le puede llamar psique. Pero nosotros vemos en los estados no ordinarios de conciencia que coinciden con las investigaciones de Jung y todos sus seguidores que la cosa es diferente. La psiquis impregna toda la existencia. Somos desmenuzamientos de la psique universal. Vea, somos desmenuzamientos de la inteligencia universal, lo que dice la primera pregunta y respuesta del libro de los espíritus.
Todo el universo está siguiendo un plan inteligente. El universo es una creación inteligente. La psiquis no está solamente en el cráneo humano, o sea, la conciencia. Podemos pensar en el universo como algo totalmente vinculado a la conciencia, vinculado a la psiquis, impregnado por la inteligencia. Vamos a obtener la información de esa gran matriz. Entonces, mírense este gran investigador que coincide con todos los otros resultados de estos médicos que ya hemos anotado. Y por eso aquí está en el libro de los espíritus, en la primera pregunta, que es Dios. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esta respuesta que la dijo Kardec cuando sacó este libro, en 1857, hoy la ciencia, este gran hombre y otros están diciendo, todo está impregnado por la inteligencia suprema de ese creador, de ese maravilloso creador que pone a sus hijos para adquirir esa conciencia. Esa chispa divina empieza su recorrido, su evolución allá en el reino mineral hasta llegar al humano y seguir hacia adelante. Entonces el Rupert Sheldrake, que también es muy famoso, bioquímico, biólogo británico, el de los campos mórficos, también en sus investigaciones, aquí hay algunos libros que él tiene, Caminos para ir más allá, la ciencia y las prácticas espirituales, el espejismo en la ciencia, una nueva ciencia de la vida, la mente extendida. Ahí está, ya está al español. Ya. Y acá le preguntan en What do you think about the psyche and cosmos relationship and how is it possible también sobre la mente universal, cómo se relaciona con la actividad humana. Entonces él nos dice que eso lo encontramos en we find similar things in other cultures. The idea we live in a living world made up of different levels of organization. I think this is the most correct and view of nature. It makes total sense. It's what we see, it's the way things are. They exist in these different levels of organization. And I think there's no reason to suppose that these levels of organization are not conscious. I mean, the whole universe may have a mind, the whole galaxy, a galactic mind, the solar system, a solar mind. And then the planets, Gaia is a living planet. The Gaia hypothesis is even part of science now, to treat the Earth as a living organism. Mírense la parte esa del organismo vivo, que es la Gaia, la Tierra y toda la mente universal. El doctor Rupert Sheldrake estuvo en un seminario el año pasado que la AME Internacional realizó. Él fue invitado y también tenemos una charla de él en la página de la AME. Entonces ya estamos terminando. Y en este libro también de científico que se llama El Paradigma Holográfico, ustedes ven allí los grandes autores. Este que ven ustedes aquí es Ken Wilber, que Juana de Angelis habla en sus libros. Aquí tenemos al doctor Bohm, físico cuántico, Carl Prima, un gran neurólogo, Ferguson, físico cuántico, Frillo Capra. Mire, todas estas grandes luminarias diciendo aquí, aquí al final, en la página 11, el primer capítulo sería antes del primer capítulo, introducción, que nos dice, mírense, el doctor Ken Wilber, que antes se decía, ¿usted cree en el espíritu? Y decía, no, la gente tenía pena, decía, no, yo no creo en el espíritu, yo soy un científico. Pero mírense lo que dice hoy, pero ya esa respuesta va a cambiar. Claro que creo en el espíritu, soy científico. O sea, se está demostrando lo que somos, alma, espíritu. Y si verdaderamente queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que investigarnos qué es nuestra alma. Ya nuestra querida, que fue doctora de la iglesia, ¿verdad? La Santa Teresa de Ávila, la que reformó las Carmelitas Descalzas. Ella decía también en ese siglo de la oscuridad, del medioevo, también por los lados de 1400, fue llevada a la Inquisición. Y ella se aterraba porque la gente no sabía que tenía un alma. Y ella escribe en su libro El Castillo,
Ya, él hablaba de las 7 moradas, de ese castillo que estaba en el corazón y que teníamos que nosotros estudiarnos y saber que tenemos un alma y qué propiedades tiene, qué maravillas. Ya ella lo decía y por decir eso la llevaron 6 veces al tribunal de la Inquisición, pero no la condenaron porque no pudieron. Entonces mírense cómo Jesús de Nazaret desde ese momento nos muestra el alma 40 días en su momento de resucitación. Y hay grandes personas, como ya digo, Santa Teresa de Ávila y estos científicos mostrándonos que somos alma. Y todavía no rechazamos eso. Hemos terminado esta frase de la doctrina espírita: nacer, morir, renacer y progresar siempre. Esa es la ley. Muy buenas noches. Son las 8 en punto. Muchas gracias, Mañe. Realmente está cerrando con broche de oro todas estas intervenciones tuyas de este año. Quiero darte las gracias por esta presencia mensual acá los lunes. Y bueno, felices por esta tercera parte de la conciencia más allá de la vida. Yo creo que podemos dar son las 8, sí. Podemos dar una pregunta a alguien. Sí, ya estamos sobre el tiempo, pero alguien que quiera hacer una pregunta, por favor. Pues yo, gracias. Pues no es una pregunta, realmente es un agradecimiento. Como tú acabas de decir, cerró con broche de oro. Escuchar al doctor Barbo es un deleite. Yo soy una persona que me he interesado mucho por la investigación del cerebro, pero él me deja siempre con demasiadas inquietudes respecto a seguir profundizando todo lo que él nos propone. Me llama la atención, me pareció muy curioso, sobre la experiencia del doctor Pim Van Lommel. Yo tuve una experiencia muy similar, la verdad. Estuve en un coma profundo 21 días y tuve la experiencia que él narra específicamente en la situación que yo estaba viviendo. Resumo la que se parece. Tuve la oportunidad de llevarme a la cirugía, consideraban cuál era el punto crítico en el que me encontraba un shock séptico causando el coma profundo. Y la persona que me trasladó a la sala de cirugía no era la misma que esperaba en la sala de cirugía. Me dejó ahí, la persona que me recibió, me entró, me dice: yo ¿cómo conecto a esta vieja? Y yo, ¿ahora qué hago para conectar a esta vieja? Y yo le comencé a decir al muchacho, era un muchacho bastante joven, cómo me conectara. Yo estaba al resucitador, al reanimador, en lo que tenía conexión con varios aparatos. Y le informé cómo me debía conectar y pues él me fue conectando. De pronto entró la persona que debía conectarme. Me dijo: ay, yo dejé esta vieja. Yo, ¿y usted qué hizo? ¿Cómo la quitó? No, pues ella me dejó que la conectara. Ay, mijo, usted está loca, esta vieja está más muerta que viva, ¿cómo se le ocurre? Pero ella fue la que me dijo cómo la conectara. No me creía, no le creía. Cuando yo salí del coma, les narré todas las experiencias que había tenido. Le dije cómo lo había conectado. Los médicos me hicieron rueda de médicos para que les explicara toda la experiencia que tuve yo durante esos 21 días. Entonces quería compartirlo con ustedes. La prueba total de la existencia del mundo espiritual, la espiritualidad. Y luego me citaron, después de que salí de la clínica ya, me citaron como 3 meses después a escuchar. Los médicos me preguntaban de todas las formas cómo me había hecho. Yo sentía, veía cuando me inyectaban. Yo no abandoné mi materia. Yo estuve todo el tiempo ahí pendiente y les narré toda mi experiencia durante los 21 días de coma profundo. Y me habían declarado muerta clínicamente. Salí de la muerte clínica, también narré lo que nos contaba el doctor Barbo, experiencias muy similares, y eso fue bien impresionante para todos los médicos, yo haber logrado tener esa experiencia. Entonces, muchas gracias. La verdad, bueno, me retrocedo el tiempo y
me parece más gente que ahora ya científicamente tenga tanta compasión. Pero a sabido en ese momento lo narro, lo expreso, pero no, eso quedó así, muchos años, hace casi 30 años que tuve esa experiencia. Pues mire hoy la ciencia a dónde ha avanzado frente a todas esas experiencias. Muchas gracias, doctor Barbo, muchas gracias, Abelito, por este espacio y darnos esa oportunidad. Bueno, gracias Nancy por acompañarnos y por contar esta experiencia muy importante para todos aquellos, para nosotros y aquellos que nos escuchan, que sí que si nosotros averiguamos y buscamos, siempre vamos a encontrar experiencias como esta, que muchas se callan porque creen que van a estar locos. Y yo he tenido pacientes que alguna vez en su vida vivieron esa experiencia. Tengo un hermano que también vivió una cirugía de una hernia inguinal, salió fuera del cuerpo y también cuenta esa experiencia. Entonces, esto es importante, esta investigación que hoy todos estos médicos están haciendo. Bueno, Mañe, yo te he dicho que tienes que escribir tu libro. Y Nancy también lo puede escribir perfectamente. Un pequeño libro narrando esas experiencias. Así que, bueno, a Pues escribir, a verdad escribir. Escuchando ahorita al doctor Barbo lo pensé. Claro. Pues sí, me gustaría de todas maneras agregarle algo de la sustentación científica, que es muy importante, ¿no? Traer a colación las experiencias vividas totalmente. Y sí, lo que sí lo pensé. Voy a hablar con el doctor Barbo de qué manera me orienta. Pónganse de acuerdo, eso. Bueno, Mañe, muchas gracias y vamos a cerrar con la oración. Listo. Me gustaría que me hablara un poco al respecto. Sí, así es. Siempre se considera que el espiritismo no es religión porque como depende cómo lo miramos, porque si religión, tú sabes que en latín es unirse a Dios, religare a Dios. Esa es la doctrina de Jesús, nos lleva a reunirnos con Dios, con el Creador, a vernos como somos. Si la vemos por ese lado, pues sí, es una religión, pero no es religión desde el otro punto de vista de casta, de sacerdote, de tronos, de vestiduras, nada de eso, ¿no? Sí, pero, dogmas, ¿no? pero sí, sin dogmas ni nada de eso. Entonces, pero sí es ciencia, filosofía y moral, pero otras personas la pueden ver como religión porque nos religa a Dios, nos regresa a mirar nuestros orígenes, ¿verdad? Pero sí.